Gracias. 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 Irán se desintegra después de que las negociaciones fueran rechazadas el primer día debido a las demandas sin sentido del ala dura del régimen. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzaron en Suiza bajo máxima presión, pero el régimen iraní intentó convertir el primer día en un teatro diplomático. La delegación apareció en el resort de Burgenstock, cerca del lago Lucerna, pero el ala dura vinculada a la Guardia Revolucionaria dejó claro que no quería una negociación real sobre el programa nuclear. Querían ganar tiempo, mantener presión en el estrecho de Hormuz y usar el Líbano como excusa para agravar la crisis. El problema es que Trump trató el día como el inicio del plazo de 60 días y puso la cuenta regresiva sobre la mesa. Mientras tanto, el propio régimen iraní empezó a fracturarse en público. Un diputado de línea dura habló sobre documentos confidenciales en la televisión estatal. La transmisión fue interrumpida, la emisora abrió una reacción interna y el escándalo expuso la pelea entre el gobierno, el parlamento, los clérigos y los militares. Al mismo tiempo, los barcos en el estrecho de Hormuz empezaron a enfrentar nuevas exigencias. Israel avisó que no saldría de la zona de seguridad en Líbano. Y Trump amenazó con responder con más fuerza si Irán seguía usando a sus aliados armados para provocar a la región. ¿Qué intentó ocultar la Guardia Revolucionaria? ¿Por qué la negociación se estancó el primer día? Como un régimen que prometía control, terminó mostrando caos ante el mundo. Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. Las conversaciones en Suiza fueron organizadas para abrir una etapa de 60 días hasta un posible acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán. La delegación estadounidense llegó con el vicepresidente J.G. Vance, además de Steve Witkoff y Jared Kushner, en un intento de transformar el memorando firmado días antes en compromisos prácticos. Qatar y Pakistán entraron como mediadores, intentando sostener una negociación que ya nació contaminada por la crisis en el estrecho de Hormuz y por los ataques ligados a Hezbollah en Líbano. Irán llegó dividido. El gobierno quería mostrar presencia internacional, pero la Guardia Revolucionaria Islámica y sus aliados no querían ceder el punto central, el programa nuclear. La estrategia iraní fue aparecer en la mesa, reducir el peso político de la conversación e intentar llamar a todo una discusión técnica. En la práctica, Teherán quería decirle al mundo que estaba negociando, pero sin aceptar la negociación que realmente importaba. Es ahí donde apareció la debilidad. Cuando el régimen necesita viajar hasta Suiza para fingir que conversa, mientras sus propios militares sabotean la situación en el mar, el mensaje deja de ser diplomacia y se convierte en una señal de descontrol. El punto más grave vino del estrecho de Hormuz. El régimen iraní volvió a amenazar la navegación e impuso exigencias para el paso de embarcaciones. La lógica utilizada por la Guardia Revolucionaria fue simple. Si no podía cobrar peaje durante el periodo de alto el fuego, crearía obstáculos burocráticos. Los barcos tendrían que solicitar autorización con 48 horas de anticipación, proporcionar un contacto válido, esperar el análisis y seguir la ruta definida por los iraníes. Eso no es seguridad marítima normal. El problema es que Trump no aceptó el chantaje como un gesto diplomático. Él respondió diciendo que no habría cobro en el estrecho durante los 60 días y todavía dejó en el aire que Estados Unidos podría asumir el papel de garante del paso en caso de que el acuerdo fracasara. Trump elevó el tono porque entendió la maniobra. Teherán quería usar la pausa en las hostilidades para recuperar fuerzas, pero sin renunciar a las armas políticas que ha mantenido durante décadas. El régimen quería alivio, dinero circulando, el petróleo volviendo a circular, activos desbloqueados y tiempo para reorganizar sus brazos militares. Pero la condición de Estados Unidos era otra: reducir la amenaza, reabrir rutas, contener a los aliados armados y permitir un avance real en la discusión nuclear. La crisis interna apareció de forma aún más vergonzosa en la televisión estatal iraní. Mahmoud Navabian, diputado vinculado a la línea dura, expuso supuestas correspondencias confidenciales y acusó a sectores del propio régimen de sobrepasar los límites en las negociaciones. La entrevista fue cortada, el archivo fue retirado del aire y la emisora estatal calificó el episodio como una violación legal. La reacción fue rápida, porque el régimen sabe el peligro de que una pelea interna se convierta en un espectáculo público.
En las dictaduras, el problema no es solo el contenido filtrado, el problema es que el pueblo se dé cuenta de que los jefes se están acusando entre sí mientras fingen unidad. Este episodio reveló el vacío en el centro del poder iraní. Por un lado, están las figuras que quieren mantener la negociación viva para salvar la economía y evitar un nuevo enfrentamiento directo. Por otro lado, están los grupos ligados a la Guardia Revolucionaria y a la línea dura, que prefieren mantener al país en un clima permanente de guerra porque es en ese ambiente donde mandan más, arrestan más, controlan más y desvían más la atención de la población. La Guardia Revolucionaria no es solo una fuerza militar, se ha convertido en un poder paralelo dentro del propio Estado iraní. Controla armas, influencia política, negocios, puertos, milicias y parte del sistema de represión. Cuando este grupo entra en conflicto con el gobierno civil, todo el régimen tiembla. Pezeshkian intentó endurecer su discurso para no parecer débil ante los militares. El presidente iraní afirmó que Teherán no pretende construir una bomba nuclear, pero también dijo que no renunciará al derecho de enriquecer uranio. Esa frase mete a la negociación en una trampa. El gobierno iraní pide confianza, pero mantiene la pieza más sensible sobre la mesa, que es querer garantía económica sin entregar la garantía estratégica, que es querer alivio de sanciones sin renunciar al mecanismo que asusta a la región. La postura israelí se endureció al mismo tiempo. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes no tienen restricción para actuar contra amenazas en Líbano y en el mar. Va a abandonar la zona de seguridad en el sur del Líbano. Netanyahu también ordenó al ejército responder con fuerza a los ataques de Hezbollah. La interpretación de Israel es que el alto el fuego no puede convertirse en un escudo para que la milicia pro-Irán se reorganice. El mensaje es fuerte para Teherán. Si la Guardia Revolucionaria intenta salvar su influencia usando a Hezbollah como brazo externo, Israel seguirá actuando. El Líbano se ha convertido en parte del estancamiento, porque Irán utiliza aliados armados como extensión de su propio poder. Como extensión de su propia política. Trump se dio cuenta de eso y exigió el fin de la actuación de esos proxies. El mensaje estadounidense fue que Irán necesita controlar a sus aliados en el Líbano o enfrentar una nueva respuesta. Esa presión cambia el ambiente en la mesa. Ya no es solo una conversación sobre centrífugas, enriquecimiento e inspección. Es una exigencia sobre todo el sistema de chantaje regional montado por Teherán. La historia ayuda a entender lo que está pasando. Desde 1979, el régimen iraní aprendió a sobrevivir creando enemigos externos, reprimiendo a los opositores internos y vendiendo la resistencia como un proyecto nacional. La Guardia Revolucionaria creció dentro de ese modelo, nació como una fuerza ideológica, se convirtió en una máquina militar y luego en una potencia económica y política. Cuanta más crisis hay, más espacio gana. Pero ahora la presión externa llegó al mismo tiempo que la disputa interna. El régimen necesita negociar para poder respirar, pero la Guardia Revolucionaria teme perder el control si la negociación avanza. Otras dictaduras ya pasaron por momentos parecidos. La Unión Soviética empezó a resquebrajarse cuando la élite se dio cuenta de que el sistema ya no ofrecía estabilidad. Venezuela usó el discurso revolucionario mientras destruía la economía y las instituciones. Cuba vendió resistencia durante décadas, pero tuvo que abrir brechas económicas cuando la realidad se volvió difícil. Irán sigue la misma lógica. Proclama soberanía, pero depende de la negociación. Amenaza con la guerra, pero busca alivio. Habla de unidad, pero corta a un diputado en vivo cuando la pelea interna se sale de control. La diferencia ahora es que Trump está usando presión y plazo. La ventana de 60 días no es solo un calendario diplomático, es una forma de impedir que Teherán convierta la conversación en una evasiva interminable. El régimen iraní es especialista en ganar tiempo. Acepta la reunión, cambia la agenda, crea condiciones, culpa a Israel, acusa a Estados Unidos, retrasa la inspección, exige ventajas económicas y luego vuelve al principio. La tesis de la Guardia Revolucionaria siempre ha sido sobrevivir al paso del tiempo. Trump intenta hacer lo contrario, poner el tiempo en su contra. La reacción de los iraníes muestra que la presión funcionó. Si el liderazgo estuviera unido, la televisión estatal no habría cortado al diputado en plena entrevista. Si el programa nuclear fuera solo civil y transparente, Teherán no trataría el enriquecimiento como una línea roja intocable. Cada nueva pieza de la crisis apunta en la misma dirección. La Guardia Revolucionaria está intentando sostener el régimen por la fuerza, pero esa misma fuerza está abriendo grietas.
Trump puso el plazo, Israel avisó que no va a retroceder y el ala militar iraní mostró que no acepta perder poder sin reaccionar. La crisis no terminó en Suiza, ahí fue donde empezó a mostrar su verdadera forma. El primer día de las conversaciones expuso la fragilidad de un régimen que intenta parecer imbatible mientras se corroe por dentro. La Guardia Revolucionaria puede controlar armas, barcos, milicias y propaganda, pero no logró ocultar lo esencial. Irán llegó a la mesa dividido, presionado y sin el valor de asumir una negociación limpia. Soy Milson Alves, Global, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.